Bueno, pues bienvenidos a todos. Comenzamos el seminario de hoy. Bienvenidos, como te decía antes, a nuestra comunidad, a Delus Trading, una comunidad que tenemos a través de XDirect y XTB. Y como estás viendo en pantalla, pues aquí tenemos las operaciones que he realizado hoy sobre el índice DAX, 10 operaciones en concreto, como estás viendo la estadística, con 70% de aciertos, prácticamente el ratio ganancia-beneficio 1 a 1, con un beneficio de 436,50 euros. Fíjate bien en las estadísticas porque prácticamente son los números que nos van a salir siempre cuando realizamos esta técnica. Como bien sabes, esta técnica la llevo utilizando años, basado principalmente en acciones en contado y en futuros. Lo que vas a ver y vamos a aprender en el seminario de hoy va a ser precisamente esta técnica adaptada y mejorada, como te decía en el vídeo de presentación, para que tú la puedas aplicar en cualquier marco temporal y en cualquier activo, ¿vale? Así que a pesar de que sean estos números, operaciones que han sido muy a corto plazo, nosotros normalmente no vamos a operar tan a corto plazo, vamos a operar en un marco temporal, pues normalmente de gráfico de 5 minutos, gráfico de 15. Ahora te mostraré el porqué de algunas operaciones de esto, aunque nunca lo había explicado, porque son operaciones en segundos, son un activo en un marco temporal muy concreto, y está claro que cuanto más extendido fuera, menos resultados positivos acabaríamos teniendo. Es por eso por lo que esta misma técnica la aplicamos a otros marcos temporales y es donde sí te la enseño en profundidad. Pero lo que va detrás, que es lo que me interesa que aprendas, es exactamente lo mismo para cualquier activo y cualquier marco temporal. Así que bueno, comenzamos con el seminario. Bueno, analizando un poco más en profundidad los resultados que te estaba comentando antes de nada, cuando planteamos el día, lo que tenemos que tener marcado es un escenario. Muy diferente es operar en el mercado a intentar ser un analista de mercado. Es una de las confusiones que prácticamente se tiene siempre al principio, el intentar confundir, saber hacia dónde va el mercado con intentar ganar dinero con el mercado. Es por eso por lo que al final lo que tenemos que hacer siempre al principio, cuando comenzamos la sesión, es marcarnos un escenario, el cual, pues a partir de que se vaya cumpliendo, pues actuar de una forma o de otra, ¿vale? En realidad a nosotros nos da igual dónde se vaya moviendo el mercado, simplemente lo que tenemos que saber y tener claro es qué vamos a hacer cuando el mercado vaya en una determinada dirección, ¿vale? Bueno, básicamente la idea que tenemos que tener siempre en mente es que siempre queremos comenzar movimiento, ¿vale? Siempre queremos comenzar... un segundo. Siempre queremos comenzar movimiento y prácticamente todas las rupturas que nos encontramos en el mercado son rupturas en falso, ¿vale? Si no te pudiera decir nada más, te tuviera que decir algo y no verte durante años, pues te diría que te quedaras con esto. Queremos siempre comenzar movimientos y cuando veas una ruptura, pues piensa en que esta ruptura muy probablemente sea una ruptura en falso, ¿vale? Fíjate que al final, cuando vamos viendo el proceso del volumen, aunque ahora te explicaré un poquito más, lo que tenemos que entender siempre y tener muy clarito es que cuando comienzan los movimientos, aquellos que tienen información y recursos ya han comprado, es decir, ellos son los que comienzan los movimientos y normalmente el público sin información ni recursos son los que lo terminan, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, para que puedas entender, aunque veremos ahora con una operación, porque son operaciones que hemos hecho hoy mismo, ya sabes, día 14 de agosto del 2014, festivo aquí en España, para que vayas entendiendo un poco pues cómo se va funcionando y va desarrollando el mercado, porque son conceptos que nos cuestan siempre mucho entenderlos. Siempre entendemos que el proceso de, como comienza una tendencia, es un proceso de acumulación en el que aquellos que tienen información y recursos, pues lo que van haciendo es acumular precisamente posiciones, ¿vale? Normalmente nosotros no vamos a poder tener esta oportunidad. ¿Cuándo nos podremos incorporar? Pues cuando el mercado vaya dando alguna evidencia de que efectivamente quiere ir en esa dirección, ¿vale? Conforme vaya aumentando la tendencia, vaya desarrollándose la tendencia, normalmente lo que veremos es que más y más participantes se van sumando a la tendencia y por eso verás normalmente que el proceso de volumen siempre va a aumentar, ¿vale? Conforme vaya aumentando la tendencia. Bueno, y esto es lo que me interesa para que entiendas un poco precisamente el concepto que siempre tenemos que tener clarísimo, como pues, las manos fuertes comienzan tendencias y prácticamente todas las rupturas son rupturas en falso, ¿vale? La tendencia final normalmente se produce, estoy solapando esta gráfica, este dibujo de gráfica, pero tampoco lo tengas muy en cuenta, como se suele producir el estallido final es con el típico movimiento en burbuja, en el que normalmente vemos una explosión del volumen, ¿vale? Insisto que esto no es representativo, porque precisamente
Lo estoy haciendo mal, lo que te quería mostrar en la otra gráfica, ¿vale? Estoy aquí dibujando sobre la marcha para que entendamos un poco el proceso, ¿no? Proceso de acumulación sin normalmente poco volumen, poca volatilidad, aumentando la tendencia y finalmente pues vemos el típico movimiento en burbuja en el que vemos una explosión de volumen, ¿vale? Bueno, lo que está claro es que sin poder analizar más el volumen, sin poder entender mucho más, ¿tú qué crees que habrá pasado? Si normalmente estamos viendo que el proceso en burbuja es el proceso previo a un estallido, ¿tú quién crees que habrá intercambiado los papeles en esta zona de aquí, en el volumen? Está claro que si alguien compra, alguien tiene que vender. Pues lo que está claro es que aquellos, y pasa siempre normalmente, cuando accedemos al mercado, es que al principio siempre acabamos comprando en techos y vendiendo en suelo. Ya sabes que si alguien tiene que comprar, alguien compra, alguien tiene que vender, pues es precisamente aquellos que hayan acumulado en la parte baja, cuando ahora en la parte alta son los que sueltan, ¿vale? Esto, lo que te quiero decir es que siempre las manos fuertes son en las que comienzan los movimientos, ¿vale? Es por eso por lo que siempre cuando vamos a realizar una operación tenemos que tener muy claro que estoy comenzando tendencia, si no estoy comenzando tendencia, no quiero hacer esa operación, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, esto que tenemos aquí en pantalla, tenemos aquí el movimiento de un movimiento típico que te voy a explicar ahora después para que puedas entender la operación. Verás cómo el proceso después de un movimiento alcista, vemos cómo el mercado hace un movimiento bajista, hace una ruptura alcista, ¿vale? Y fíjate aquí como siempre en sentido contrario vamos a ver una explosión de volumen. Bueno, lo que me está dando aquí claro, lo que te estaba diciendo antes, es que cuando vemos que el precio va en una determinada dirección y ahora vemos una explosión de volumen, pues piensa normalmente que el mercado va a pegar un giro en dirección contraria, ¿vale? Fíjate que esta es la técnica que yo utilizo en concreto con acciones y con futuros para poder operar. Nosotros, como no podemos ver en Forex ni volumen ni tampoco en CFDs, pues lo que vamos a hacer es intentar pues aplicar y modificar esto para que lo puedas entender, ¿vale? Por eso, insisto, esto es lo que yo utilizo para operar con futuros, luego te lo explicaré para que lo puedas hacer tú con CFDs, ¿no? Pero siempre queremos comenzar movimientos. Lo que te decía, comenzamos movimiento tendencial porque venimos de una tendencia alcista y ahora se produce un giro bajista y comenzamos movimiento porque ahora vemos como en la parte alta del giro, lo que yo estaba esperando, un giro en esta parte de aquí, ahora de repente está produciéndose una explosión de volumen, lo que te decía antes. Si vemos que el movimiento es alcista y ahora vemos una explosión de volumen, pues, hombre, si las manos fuertes tienen información y recursos, ¿dónde crees tú que hubieran comprado y hubieran entrado de una forma masiva? ¿Aquí abajo o aquí arriba? Bueno, pues, según nuestro espacio de trabajo, lo más probable es que entren aquí arriba, con lo cual esta explosión de volumen lo que me está diciendo es que vamos a ver un giro, ¿vale? Precisamente una de las operaciones que te decía, pues que hemos tenido en el día de hoy, ¿vale? Para que veas tú hasta qué punto es importante tener muy en cuenta siempre esto, de que la mayoría de las rupturas son rupturas en falso, vemos por ejemplo aquí otra operación que hemos realizado en el día de hoy, te voy poniendo, me hubiera gustado ponerte operaciones más bonitas, pero bueno, son las que he hecho hoy en el día para que las puedas entender, ¿no? La mayoría de las rupturas son rupturas en falso, el que vemos aquí como una ruptura aparentemente con un volumen importante, de repente consigue romper el mínimo anterior, pero ¿qué estamos viendo aquí? Un giro, ¿vale? Insisto, si vemos un desarrollo a la baja y ahora de repente vemos una explosión de volumen, ¿tú qué crees que habrá pasado aquí? ¿Que habrán vendido aquellos que tienen información y recursos o que habrán comprado? Bueno, pues ya sabes, lo más probable es que hayan comprado. Acuérdate que esto siempre no nos podemos basar en otra cosa que no sean probabilidades, no nos podemos basar en certezas, así que no podrás escuchar nunca más allá de un probablemente, usualmente, normalmente, quien te asegure algo en el mercado o no sabe lo que está diciendo o directamente te está engañando, ¿vale? Así que, insisto, aunque veamos un movimiento a la baja, vemos ahora una explosión de volumen, pues lo más probable es que ahora aquellos que tienen información y recursos hayan comprado. Insisto, ves una vez más, aquellos, la mayoría de las rupturas son rupturas en falso. Fíjate, por ejemplo, otro proceso, otra operación misma de hoy mismo, 14 de agosto, todas las operaciones que te estoy mostrando ahora para que entiendas el concepto de lo que ahora te voy a explicar, va detrás de lo mismo. Fíjate que ahora aquí estamos viendo un movimiento de ruptura, un rango lateral, este sí puede ir con un volumen interesante, pero ahora fíjate, la parte alta, ¿ves? El volumen se va sumando, va sumándose, ¿ves? Lo vamos viendo aquí, es un gráfico de segundos, vamos viendo cómo se van sumando la tendencia aquellos que tienen información y recursos, hasta que llega un punto en que, fíjate, de nuevo explosión de volumen, explosión de volumen. ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Que habrán comprado aquellos que tienen información y recursos o que habrán vendido? Bueno, pues todas las papeletas, como decimos aquí en España, para que hayan vendido,
¿vale? Así que es en este mismo momento pues, cuando toma una posición bajista, operación bajista, después de todo el día, pues operación bajista con muy poca cantidad, precisamente para poder ver ahí el giro. Bueno, para que entiendas un poco más lo que va detrás de esto. Así que, insisto, cuando vamos a hacer una operación siempre tengo que tener en mente, quiero comenzar tendencia, no quiero terminarla, porque has visto lo que les pasa a los que intentan terminarla, y eso siempre nos pasa al principio. Vemos una gráfica alcista, nos ponemos a contar lo que hubiéramos ganado si hubiéramos comprado en el mínimo y ahora vendido en donde va el mercado ahora. Y nos ponemos a contar monedas, dólares o lo que quieras llamar, y finalmente pues acabamos comprando pues prácticamente en el techo del mercado. ¿Por qué? Pues porque cuanto más desarrollada esté una tendencia, primero, más papeletas tendrá de que el mercado se dé la vuelta, y segundo, es más probable que estemos cerca de una zona de resistencia. Ya sabes que una resistencia es una zona en la que pues están los vendedores recordando precisamente a qué precio entraron por última vez, lo que normalmente vamos a ver un giro en esa zona. ¿Vale? Así que, si ves una tendencia ya en marcha, piensa qué oportunidad nos hemos perdido, más que qué oportunidad tenemos delante. Así que, primera máxima que tenemos siempre en mente, quiero comenzar tendencia. ¿Vale? Ya sé que voy a poner pasar con esto, pero quiero que lo entiendas bien. Segundo concepto que tengo que tener bien claro. La mayoría de las rupturas son rupturas en falso. La mayoría de las rupturas son rupturas en falso. ¿Vale? Fíjate que precisamente el mercado se nutre precisamente de esto. De hecho, verás en el libro electrónico, insisto, este es simplemente un seminario para que veamos por encima la metodología en el libro electrónico, ya sabes, con más de 3 horas de vídeo, con 200 páginas. Ahí tendrás todo completamente. Te decía que te puedo facilitar las cosas, pero tu momento de soledad con el estudio del libro electrónico no te lo quita nadie. Insisto que una de las mejores trampas, o mejores, ya te lo he dicho, mejores movimientos de vuelta, mejores figuras de vuelta que vemos, ahora te lo explicaré, son precisamente las trampas alcistas y bajistas. Y te decía que el mercado normalmente se nutre precisamente de este tipo de movimientos. Fíjate que aquellos que en información y recursos normalmente lo que no mueven no es un contrato, no son contratos, sino que son bastante más, ¿no? O el volumen en número de acciones o como tú quieras llamarlo en función del mercado. Bueno, lo que pasa es que si se compra una gran cantidad en una zona en la que otros usuarios participantes también quieren pues sumarse a ese movimiento, ¿qué va a pasar? Porque si entras con una gran cantidad, como ves que te he puesto ahí bastantes ejemplos con la técnica que utilizaba en acciones, que ahora te veo una pincelada de lo que hacía, pues normalmente si entras con una gran cantidad en un precio en el que, en una zona de precios en la que hay más participantes, pues el precio que lo que va a ir te va a ir escalando, con lo cual vas a entrar directamente con unas pérdidas en función de la cantidad con la que entres, pueden ser interesantes. Bueno, ¿qué es entonces lo que vas a intentar hacer cuando mueves una gran cantidad de dinero, más allá de la maléfica manipulación del mercado con la que se habla muchas veces? Pues es entender un poco el mismo proceso del mercado. Si tú normalmente sabes que aquí en la zona de soporte son zonas de referencia o mínimos relevantes en las que los participantes tienen sus órdenes de venta, pues hombre, si tienes un poco de mano, si tienes un poco de poder para poder mover el mercado, ¿qué vas a intentar? Pues antes de irte para un movimiento alcista que te van a ver claramente y te van a dar un muy peor precio, lo que vas a intentar es meter presión bajista para que se rompa una zona de referencia en la que el resto de participantes aquí masivamente están vendiendo, ¿vale? Para ahora tú poder comprar sin desplazar el precio. Entonces, es en este mismo momento cuando tú a lo mejor, si tienes información, mejor dicho, si tienes poder para poder hacerlo y también los recursos, obviamente, pues vas a intentar mover el precio a la baja para que salten los stops y de los participantes y simplemente te den la liquidez necesaria para que tú poder realizar todas esas compras que vas a querer hacer. Con lo cual, pues aquí verás que siempre se produce un aumento de volumen, ves aquí la ruptura, muchos participantes creen que es un movimiento a la baja, pero simplemente lo que es un movimiento para poder dar liquidez a aquellos que tienen información y recursos, ¿vale? Cuanto menos líquido es el mercado, pues más trampas te vas a encontrar. Cuando operamos en un marco, en un horario en el que pues, normalmente menos volumen, más trampas nos vamos a encontrar, ¿vale? Pero insisto, esto es lo que tenemos siempre claro. Primero, quiero comenzar movimiento y segundo, la mayoría de las rupturas son rupturas en falso, ¿vale? Bueno, esto por una parte, la teoría malvada, ¿no? En aquellos que tienen poder, pues
vamos a llamarlo así, aunque tampoco me gusta, manipulan el mercado. Bueno, luego la otra pista también, para poder entender el por qué te digo que tengas claro esto de que la mayoría de las rupturas son rupturas en falso y encima nos dan mucha fuerza en sentido contrario, es que cuando vemos un movimiento de ruptura, una zona de resistencia, sabemos que antes de que rompa la resistencia, si es que alguno le rompe, porque antes de romper obviamente no lo sabemos, pues hay tres tipos de participantes. Aquellos que ya sabes tienen pues posiciones alcistas y quieren que rompa la resistencia para ahora añadir posiciones, ¿vale? Así que compromete posiciones que antes no tenían. Aquellos que están fuera de mercado sin ninguna posición y ahora están pensando en que el mercado rompa para ahora meterse por primera vez en el mercado. Segundo tipo de participantes. Tercer tipo de participantes. Aquellos que están cortos, ya sabes, con posiciones vendedoras y están ahí apretando para que el mercado no rompa la resistencia, porque en caso de que rompa, pues tienen que cerrar. ¿Cómo cierras una venta? Con compras. Bueno, finalmente es por eso por lo que cuando vemos un movimiento de ruptura, verás que siempre es, normalmente, te he dicho que no voy a decir siempre, vemos una explosión de volumen, ¿vale? ¿Por qué? Porque se comprometen posiciones que antes de que el mercado tomara una dirección, pues nadie comprometía, porque no tenía ni idea de hacia dónde iba a ir. Ahora que parece que el mercado ya toma un desenlace, tiene el desenlace, pues ahora se comprometen posiciones. Bueno, lo que os interesa. ¿Qué pasa si el mercado, por el motivo que sea, se acaba dando la vuelta? Pues todos aquellos que comprometen posiciones en el movimiento de ruptura, conforme se vaya dando la vuelta, pues se irán poniendo nerviosos. Se irán poniendo nerviosos y ¿qué tendrán que hacer? Pues hombre, lo que es más normal es que cierren posiciones. Así que al querer cerrar todas posiciones, encima ojo, porque normalmente los puntos de referencia son los soportes anteriores y demás, al querer salir todos al mismo precio, se produce el movimiento en embudo y el precio normalmente se desliza hacia abajo, por dirección contraria a la trampa. Es por eso por lo que cuando vemos que ahora se produce una trampa, ya sabes, un amago de ruptura, pero que en realidad no es una ruptura, sino que fue un simple amago, pues ahora estamos un pelín más convencidos, si cabe, de que esa tendencia, pues en sentido contrario, puede tener más o menos recorrido, ¿vale? Así que, insisto, queremos comenzar movimiento, la mayoría de las rupturas son rupturas en falso. Bien, después de tener estas dos ideas bien claras, ahora las veremos de todas formas un poco más a fondo, tienes que entender que el patrón de entrada es siempre el mismo. Este patrón de entrada es el que yo siempre utilizo, ¿vale? Un movimiento de ruptura con un retroceso para entonces continuar tirando, ¿vale? Es el patrón de entrada que siempre utilizo. Me da igual el marco temporal que opere, me da igual el activo que opere. Por ejemplo, fíjate, el movimiento, una de las operaciones de hoy. Te decía que este era el escenario que tenía marcado. Si hacía la ruptura alcista, yo quería comenzar este movimiento. Fíjate el patrón de entrada, ha visto, ya vamos entendiendo un poquito más lo que antes te dibujaba. Y esto en gráfico de 5. Y en gráfico de 15 yo tenía ahí movimiento alcista, parecía una figura de vuelta, una ruptura con un retroceso. La verdad es que era bastante fea. Por eso pues me salí antes, como veis aquí. No esperé al último momento. Es verdad que vi una pista de que parecía que el movimiento se podía estar terminando. Pero ves una operación del DAX que hemos hecho hoy mismo, basado en este mismo movimiento. Tira el precio hacia un retroceso, entonces en la parte alta, pues yo lo que estaba haciendo es vender directamente, ¿vale? Esta es la operación del doble suelo que te estaba comentando antes. Esto no, es esta operación la que hemos realizado, ¿vale? Basado precisamente en este patrón que yo te estaba comentando antes. El mercado tira, pero al revés. Tenemos que poner la gráfica al revés. El mercado tira hacia un retroceso y va para abajo. ¿Vale? Así que esto por una parte, hoy sobre el DAX en 15 minutos, pero me da igual, por ejemplo, una operación sobre el CFD del DAX en gráfico de 5, esto es el movimiento ya completo, ya verás ahora que buscamos dos objetivos, ahora cuando operamos con CFDs, pero ves ahí que en gráfico de un minuto el mercado tira, hace retroceso y ahora sigue tirando, ¿vale? Esto, gráfico de un minuto sobre el DAX, te he enseñado antes sobre una operación que hemos hecho hoy mismo, lo que te estaba contando, ¿no? Operación sobre una acción americana, gráfico de un minuto, ya sabes que te explico la técnica ahí en el libro electrónico, si te coges las acciones que más suben desde el mismo momento de la apertura, en los primeros minutos de la apertura, dejas que retrocedan y a partir de 5 minutos de cotización compras a la ruptura del máximo anterior. Bueno, ya sabes ahí algunas cosas que te comento. Bueno, normalmente verás que son las acciones que más tiran.
verás que normalmente te dan el filtro pues unas cuantas y finalmente te pueden saltar operación fácilmente, 2, 3 operaciones, 4 por día, ¿vale? Te decía aquí el deslizamiento, fíjate por ejemplo aquí, en el momento en el que compras, pues ves aquí las rayitas verdes, me va ejecutando aquí la compra en estos niveles de aquí y vemos aquí luego la venta, pues aquí exactamente igual, me va produciendo con un deslizamiento. De hecho, ya sabes que el deslizamiento normalmente cuando operas en futuros o cuando operas en acciones con cantidad importante es el mayor coste que tú tienes que asumir. ¿Qué es el deslizamiento? La diferencia entre el precio teórico al que tú querías comprar del que finalmente te acaban dando, ¿vale? Tú imagínate, por ejemplo, tenemos en el caso de un futuro cualquiera y el coste por punto son 10 euros, imagínate. Y ahora tienes un deslizamiento medio de un punto. Bueno, un punto que te va a dar de pérdida, 10 euros de pérdida cuando entras, 10 euros de pérdida cuando sales, 20 euros por operación. Y ahora imagínate que el futuro tienes unas comisiones de 3 euros, por decirte algo, por contrato. ¿Ves? Que tienes ahí 6 euros de comisión frente a 20 euros de deslizamiento. ¿Ves que lo que en un principio parecía que no era tan importante, deslizamiento, finalmente sí lo es, ¿vale? Así que bueno, tenemos ahí el movimiento, que es lo que te decía, pues con deslizamiento, pero de nuevo una vez más vemos el patrón de entrada, ruptura, gráfico de un minuto, para finalmente tirar al alza. O bien, por ejemplo, en gráfico horario sobre acciones. Ya sabes que también la operativa con acciones en gráfico horario, pues estamos buscando el mismo movimiento. Bueno, ya sabes que aquí en las acciones pues jugamos con los resultados empresariales, ¿vale? Precisamente también con el movimiento que hagan después de resultados empresariales en función de ciertos parámetros, ya sabes, pero al final el setup que llamamos, el patrón de entrada, pues es el mismo que te estaba comentando antes, un tirón del precio con un retroceso y tirón, ¿vale? Ves que aquí en este caso de acciones estamos operando a lo que es la ruptura del máximo anterior y antes, por ejemplo, en el futuro del DAX, te estaba comentando la operación de hoy, estamos intentando operar en la parte baja, ¿vale? Y en el movimiento sobre el CFD, pues estábamos operando en la zona intermedia, ¿vale? Con los datos macro pasa exactamente igual, aunque veremos después la operativa, ya sabes que tenemos que operar al mismo momento en que sale la noticia, es el mismo movimiento el que estamos vigilando, un tirón del precio con un retroceso para buscar el retroceso, ¿vale? Esto en gráfico de un minuto y luego en gráfico de 5 hace otro movimiento que en el momento de dato pues también lo estamos buscando. En el libro electrónico lo tendrás, lo que se llama también a la segunda bala vencida. Ya sabes que, bueno, ya lo sabes. Tampoco nos vamos a meter en más explicaciones. Bueno, a fin de cuentas, este patrón es el que siempre estoy vigilando para poder operarlo, independientemente de cómo lo haga, ¿vale? Bueno, que vamos a ver en el seminario de hoy, independientemente del patrón de entrada, que es lo divertido, lo que parece que a todos nos gusta, vamos a hablar de lo aburrido, sí, empieza a bostezar, gestión del riesgo, importantísimo, por eso te lo meto en primer lugar para que no te me escapes y te lo tragues sí o sí. Segundo, vamos a hablar del sistema, ¿vale? Precisamente lo que te estaba comentando. Veremos que el sistema no es simplemente un patrón de entrada, ya te lo he explicado para quitarte un poco el ansia de saber un poquito más acerca de la metodología, ¿vale? Pero verás que un sistema de trading no es simplemente un sistema, sino que es un patrón de entrada y luego seguido importantísimo del contexto, ¿vale? Tanto me da una cosa como otra, tener solamente un patrón de entrada sin contexto, como tener un contexto sin patrón de entrada, ¿vale? Y tercero, pues los consejos finales, que no te vas a salvar, consejos de la abuela, para poder intentar hacer las cosas un poco más fáciles. Bueno, hablamos de la gestión del riesgo. Esto, hoy accedes a la comunidad, quiero que lo tengas bien claro. Sin gestión del riesgo es imposible rascar un duro al mercado. Lo repito otra vez. Sin tener en la gestión del riesgo bien agarrada, es imposible rascar un duro. Si nos lo jugamos siempre a todo o nada, te puede salir todo muchas veces, pero con que te salga nada una sola vez, estamos fuera, ¿vale? Esto no es ni un videojuego, ni es operativa con acciones, sino que es operativa, ya sabes, normalmente con apalancamiento. El apalancamiento, si lo utilizamos a nuestro favor, puede ser muy positivo, pero si lo utilizamos sin cabeza, como el 90% de la gente, puede ser completamente destructivo, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto porque, insisto, el apalancamiento bien controlado es una herramienta muy útil, pero sin cuidado, sin cabeza, pues bueno, estamos completamente perdidos, ¿vale? De hecho, al final todos tenemos unos defectos en la cabeza, venimos con unas taras de fábrica, las cuales precisamente nos hacen pues que el riesgo no lo controlemos muy bien, ¿vale? Si tienes tiempo, échate un vistazo
a los vídeos que tengo con XTB en YouTube, Trading Topics, en los que se habla acerca de los sesgos y verás cómo pues no tener controlado esto, al final lo que nos hará seguro es tener pérdidas, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto. Bueno, fíjate que te voy a poner simplemente un ejemplo para que entiendas hasta qué punto es importante tener controlado el riesgo, ¿vale? Si me has escuchado alguna vez hablar, pues muy probablemente me hayas ya escuchado este experimento que se hizo con 40 doctorados universitarios que no sabían nada sobre gestión monetaria y trading, ¿vale? 40 doctorados universitarios, en principio, gente con un poco de criterio en la vida, con un poco de cultura, llámalo quizá financiera, pero en cualquier caso sin tener los conocimientos de gestión del riesgo tan importantes, ¿vale? Pero fíjate que ese es un perfil muy común de gente que ahora una cuenta con un broker, gente con criterio, gente pues con, vamos a llamarlo estudio, gente con pues un poco de cabeza, cultura financiera seguramente, pero que realmente no se ha puesto a investigar sobre la gestión del riesgo. Bueno, se les dio un videojuego en el que se aplicaría un sistema de trading con un vaya caída del DAX que estoy viendo aquí en pantalla. Bueno, fíjate que ahí tendríamos un lío ahora mismo. Bueno, se junta ahí a 40 doctorados universitarios, te decía, y les da un videojuego en el que aplicarían un sistema de trading con un índice de acierto del 60% y un capital de $1000. Tendrían 100 tiradas, siendo 60 positivas y 40 negativas, sin que supieran dónde estaba cada una de ellas, perdiendo, ganado o apostado en esa operación. Es decir, exactamente igual que en el mercado real, ¿vale? Fíjate que se les da un videojuego en el que pues darían a la tecla, siguiente operación, positiva o negativa. No sabían dónde estaba la positiva o la negativa, pero tenían que apostar una cierta cantidad de dinero. Si apostaban una cantidad de dinero y la siguiente operación que le tocaba, según el videojuego, era positiva, ganaban lo apostado. Si ahora perdían, le tocaba la operación negativa, pues perdían lo que habían apostado. Pero lo interesante es que después de 100 operaciones, de 100 tiradas, 60 iban a ser positivas y 40 iban a ser negativas. Un sistema de trading con esperanza matemática positiva. 60, pues en función de la ganancia media, pues son muy buenos números. Yo te estaba mostrando antes las operaciones que hemos realizado en el día de hoy sobre el DAX, 10 operaciones, 70% de acierto, ¿vale? Pero en función de la ganancia media, 60% de acierto puede ser incluso mucho mejor sistema que uno que tenga un 70% de aciertos. Aquí no se basa en acertar muchas veces, sino al final en acabar ganando dinero. Y una cosa es un sistema, por ejemplo, tendencial, que normalmente el porcentaje de aciertos será más bajo, pero con una ganancia media más alta, y otro es un sistema, imagínate, por ejemplo, contratendencial, en el que ganaremos 8 o 9 veces de cada 10, pero perderemos pues bastante más de lo que ganamos en cada operación, ¿vale? Así que, en cualquier caso, no te fijes únicamente del porcentaje de aciertos. Pero aquí teníamos 60% de aciertos y 40 operaciones obviamente negativas, ¿vale? De tal forma que, como te decía, se generaba una situación real de mercado como si tuvieran un sistema con esperanza matemática positiva, ¿vale? Así que 40 personas con un sistema con esperanza matemática positiva. Fíjate que yo te estoy explicando y te he dicho que te voy a mostrar un sistema con esperanza positiva, con esperanza matemática positiva. Bueno, aquí tenemos a 40 personas. ¿Cuántos dices que acabaron ganando dinero después de terminar este videojuego? ¿Cuántos dices? Podemos decir 20, podemos decir 30, 15. Bueno, pues únicamente 2 de los 40 participantes ganaron dinero. O lo que es más común, que así quizá hayas escuchado alguna vez, el 95% de los participantes lo perdieron. Bueno, ¿y cuál fue el error que cometieron? Pues que los participantes arriesgaron más dinero del debido en cada operación. Lección que queremos aprender y por eso te lo pongo en primer lugar. Mucho cuidado con no tener controlado el riesgo, porque el hecho de tener un sistema con esperanza matemática positiva no quiere decir ni mucho menos que vayamos a acabar ganando dinero. De hecho, si a día de hoy pues no tenemos los resultados que a lo mejor queremos, tanto porque no son lo suficientemente buenos como porque a lo mejor son tremendamente malos, pues quizás si miramos a la gestión del riesgo veamos que allí estamos cometiendo algún que otro error, ¿vale? Cuando no, varios. Así que, primera lección del seminario de hoy, que me gustaría que aprendieras y te lo grabaras a fuego como si fuera pues, lo último que hicieras en esta vida, tener controlado el riesgo, ¿vale? Fíjate que fórmulas para tener controlado el riesgo hay
muchas. De hecho, en función de cómo sea nuestro estilo de trading, pues tendremos que aplicar una gestión del riesgo u otra. Por ejemplo, no es lo mismo operar únicamente un activo en un mismo marco temporal que operar diferentes activos en diferentes marcos temporales. Yo, por ejemplo, has visto ahí que el lotaje que tenía fijo era de un lot, de un contrato de DAX por operación con esta cuenta que te estaba mostrando, por lo cual pues yo así me puedo sí me puedo permitir el lujo de operar siempre con un mismo activo, un mismo marco temporal, tener un lotaje fijo. Pero ahora tú imagínate que yo hiciera operaciones indistintamente tanto en gráfico de 15 como en gráfico de 2 minutos o de 3 minutos o de segundos. Bueno, pues lo que está claro es que tendría que variar precisamente el nivel de riesgo en la cuenta, ¿vale? Bueno, ¿cuál podría ser la definición que queremos tener y entender bien de gestión del riesgo? Bueno, pues definiciones muchas, pero básicamente que entiendas una. Entrar pensando no en la distancia, es decir, en todo lo que puedo ganar, en todo el recorrido que tiene esta operación, sino entrar pensando en lo que puedo perder. Si yo siempre entro pensando en esto, nunca me podré llevar sustos. ¿Por qué? Pues porque nunca arriesgaré tanto capital que me pueda dejar en bancarrota en la siguiente operación. Entro pensando en las pérdidas, no pensando en todo lo que puedo ganar, ¿vale? Así que esto lo tenemos claro. Fíjate que tenemos que entender bien esto. Te decía antes, esto es un juego de probabilidades. Te decía antes, de 10 operaciones, he ganado en 7, beneficio de más de 400 euros, pero he perdido en 3. Bueno, tú imagínate que en estas 3 no hubiera tenido controlado el riesgo. Bueno, pues está claro que la pérdida hubiera sido abultadísima, porque he perdido en 3. Si no llego a controlar las pérdidas en esas 3, pues imagínate lo que hubiera podido pasar, ¿vale? Así que no controlar el riesgo es tanto como decir que yo sé lo que va a pasar en todo momento en el mercado, ¿vale? Así que tú imagínate que ahora dijéramos, no, mira, yo sé lo que va a pasar en la siguiente operación y como se han cruzado, ya sabes que le tengo especial manía a los indicadores, todos los indicadores de turno y ahora me está dando orden de compra encima en diferentes marcos temporales y se han alineado los planetas y ahora compro porque sé que voy a ganar seguro y ahora me apalanco con más de lo que puedo soportar de pérdidas. Bueno, pues sería tanto como decir que yo sé lo que va a pasar en todo momento y sabemos que eso es imposible. Fíjate precisamente que cuando yo asumo que no sé lo que va a pasar en la siguiente operación, sino que únicamente lo que puedo basarme es en la probabilidad y esto me va a hacer fijarme en una muestra suficientemente amplia, por lo menos 100 operaciones para decir a ver qué ha pasado aquí, es en ese mismo momento cuando yo empiezo a controlar el riesgo. Es decir, en la siguiente operación no sé lo que va a pasar, de hecho tampoco me importa, no sé qué va a pasar, pero como no sé qué va a pasar es cuando controlo el riesgo, ¿vale? Esto lo tenemos que tener bien claro porque es importantísimo, ¿vale? Fíjate que al final, como sabemos, vamos detrás de nuestras ideas y nadie puede ser más inteligente que sus ideas. Y si yo creo que la siguiente operación, porque tengo el cruce de la muerte, de lo que sea, voy a ganar, pues no tendré controlado el riesgo, ¿vale? Y bueno, esto lo tenemos en cuenta. Y al final, bueno, no me enrollo más, te iba a hablar de otras cosas, pero sí es verdad que somos tan simples al final por como venimos normalmente condicionados por las 2 o 3 últimas operaciones. En función de cómo hayan sido nuestras 2 o 3 últimas operaciones, pues así vendré a la siguiente operación. De tal forma que si ahora yo en las 2 últimas operaciones he tenido un resultado positivo, vendré sacando pecho, crecido, creyendo que lo sé todo y que tengo el mejor sistema del mundo y que soy el mejor trader del mundo. Bueno, y si ahora vengo con 2 operaciones negativas, pues probablemente vendré machacado, pues intentaré arriesgar mucho menos capital, si es que hago la operación, porque me da miedo operar, ¿ves? Venimos condicionados por las 2 últimas operaciones, las que tenemos más recientes, más frescas en la memoria, y al final esto es así, ¿vale? Así que tenemos que tener esto, por una parte lo dejamos, y empezamos a controlar el riesgo. Te decía, fórmulas de controlar el riesgo, muchas, pero se ha popularizado una mucho, en función del porcentaje de pérdida de capital por operación, ¿vale? Fíjate que no te estoy hablando de entrar y no perder más de un 2% en una acción. Te estoy diciendo no perder más de un 2% de tu capital por operación. Esto puede ser 10 pips, pueden ser 100, ¿vale? En función del nivel de apalancamiento que tú calcules, pues aquí lo tenemos que tener en cuenta. No quiero perder más de un determinado porcentaje de la cuenta. Esto, insisto, en función de tu sistema, en función de la cuenta o en función de tu capital, podrá ser uno u otro. Imagínate que estamos hablando de que tenemos una cuenta de 5.000
y estoy arriesgando más de un 2%, estoy arriesgando mucho más, pero es que a lo mejor estoy arriesgando mi capital, estoy calculando mi riesgo en función del capital que tengo disponible para hacer trading, no de esa cuenta en cuestión, ¿vale? Así que por eso es una cosa que cada uno tiene que tener claro, ¿vale? Pero fíjate, por ejemplo, se populariza mucho el 2% de pérdida máxima de capital por operación. No sé si lo conoces, Alexander Eldert, colaborador de la maravillosa revista de trading, Spa Trading Magazine, popularizó el 2%. Él decía pues que no perder más de un 2% por operación, y los motivos que él daba, pues de que de esta manera casi podemos realizar 40 operaciones seguidas negativas, ¿vale? Fíjate que el tener siempre en cuenta un porcentaje fijo de la cuenta por operación, al final lo positivo que va a tener es que no este porcentaje este capital, mejor dicho, el capital va a ir ampliando conforme vamos ganando dinero. Este 2% va a representar una cantidad total de dinero mayor, ¿vale? Y se va a ir disminuyendo conforme vayamos a perder, conforme la cuenta vaya disminuyendo. Este 2% va a ser el mismo, pero el capital de dinero va a ser menor, ¿vale? Así que fíjate, ampliamos riesgo conforme las cosas van bien, disminuimos riesgo conforme las cosas van mal. Fíjate que es precisamente lo contrario a lo que normalmente hacemos. Fíjate, y seguro que te ves en esta situación. Abres una operación y ahora el mercado va en tu contra, va en tu contra, va en tu contra, va hacia tu nivel de stop, y ahora ¿qué haces con el stop? Lo quitas. Y una operación que era en gráfico de un minuto la acabas pasando a gráfico de 15, cuando no en una inversión para tus hijos a largo plazo, para cuando vayan a la universidad. Bueno, ¿qué hemos hecho? Ampliamos riesgo cuando las cosas han ido mal. Tanto que hemos hecho una soberana tontería tan impensable que eso, vamos, que nunca lo hubiéramos tenido en cuenta, o que nunca hubiéramos pensado hacerlo cuando abrimos la posición. Pero una vez dentro del mercado hemos ampliado riesgo cuando las cosas han ido mal. Y ahora, por el contrario, otro día hemos abierto una operación y ahora el mercado, en cuanto ha avanzado 2 puntos, ¿qué hemos querido hacer? Cerrar la posición. Hemos disminuido riesgo cuando las cosas han ido bien. Fíjate que si hacemos esto, al final, por lo que te decía también, los resultados teóricos que tiene nuestro sistema van a ser tan diferentes los resultados que realmente acabemos teniendo, pues que no se van a parecer en nada, porque al final esto lo que va a hacer es degradar los resultados, ¿vale? Así que esto lo tenemos en cuenta también. Lo que nos hace la gestión del riesgo es que nuestra operativa, pues al final vaya teniendo los resultados que estamos deseando, ¿vale? Así que bueno, esto lo tenemos en cuenta, porcentaje máximo. Otra ventaja que tiene esto es que nuestra curva de beneficios pues va a mostrar un carácter más suave, no va a ser esto como un electro subiendo y bajando, porque al final si operamos diferentes activos, diferentes marcos temporales, pues si vamos operando un lotaje fijo, pues vamos a depender de que la operación que perdemos sea en aquella que teníamos el stop más ceñido, y aquella que ganamos, precisamente la que tenga el recorrido más amplio, ¿vale? Al final vamos a depender de la suerte, y a la lotería todos pierden, ¿vale? Así que esto pues lo tenemos en cuenta, ¿vale? La gestión del riesgo, por tanto, importantísimo. Y otro motivo más, según voy hablando, se van viniendo a la cabeza, aunque el objetivo del seminario tampoco es esto. Al final, esto lo que vamos... Segundo. Lo que vamos a conseguir precisamente es que nuestro nivel de estrés baje. Tú imagínate que ahora abrimos una posición en la que comprometemos un capital mayor del que podemos soportar en caso de pérdidas, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que nuestro nivel de estrés va a subir. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a precipitar en las operaciones, vamos a cerrar antes, lo que te decía, cerrar en cuanto vayamos ganando un poco, y incluso pues, es probable que arriesgamos más capital, arriesguemos más cuando vaya cayendo, porque como claro, no puedo cerrar, porque en caso de cerrar, pues habré perdido tanto dinero que no voy a poder recuperar la cuenta, pues al final lo que va a hacer es que nuestro nivel de estrés va a subir y nuestro trading será peor, ¿vale? Así que si tenemos controlado el riesgo, pues insisto, haremos las cosas mejor, ¿vale? Fíjate que comenzamos de esta forma para que entiendas que la gestión del riesgo es importantísimo. De hecho, de vez en cuando sería bueno revisar cómo va esto y tenerlo bien claro, porque al final, insisto, el motivo principal de pérdidas, pues sin duda, es precisamente no tener controlado la gestión del riesgo y no tener un mal sistema, ¿vale? Bueno, te decía, fíjate por ejemplo, aquí en el que vemos aquí el porcentaje de pérdida de la cuenta y el consecuente porcentaje de recuperación que necesitamos para poder quedarnos como estábamos. Fíjate, por ejemplo, que una vez que perdemos un 5%,
tengo que recuperar un 5% de la cuenta. Perfecto. Pero fíjate, en cuanto ya superamos el 20% de pérdida de la cuenta, en cuenta de derivados no es difícil a perder esto en una operación, pues fíjate cómo el porcentaje va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta tal punto que en caso de que perdamos un 50, con recuperar otro 50 no nos quedamos como estábamos. Tenemos que recuperar un 100. ¿Ves? Esto es doblar la cuenta. Así que tengas en cuenta que conforme vamos perdiendo dinero, pues las probabilidades de poder recuperarnos van disminuyendo porque el porcentaje que necesitamos de recuperación es mayor. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la gestión del riesgo, no te aburro más. Segundo punto que queremos ver, sistema, el eje central del sistema. Vale, bueno, te decía antes que yo en la operativa que hago sobre acciones, sobre ETF, sobre futuros, lo que me baso es en el volumen precisamente detrás de las máximas estas que te estaba diciendo antes. La mayoría de las rupturas son rupturas en falso y queremos comenzar movimiento, ¿vale? Cuando no vemos el volumen, en realidad vamos ciegos, es decir, no sabemos lo que está pasando dentro. En realidad el volumen es la gasolina del precio. Cuando no sabemos cómo va el volumen dentro de un determinado movimiento, pues en realidad vamos un poco ciegos. ¿Cómo podemos suplir precisamente lo que le va pasando en las tripas del precio, el volumen? Pues con los giros, con los movimientos, con las confirmaciones que vaya dando en función del recorrido que vaya haciendo, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar, de hecho lo utilizamos en la sala, los niveles de FIBO, ¿vale? Hacemos un uso muy rudimentario, no nada complicado, así que si tus conocimientos son tirando abajo, regulares como los míos, por otra parte, sobre los retrocesos, proyecciones y demás de FIBO, no te preocupes porque yo tampoco tengo en realidad ni idea sobre esto, pero sí nos sirve precisamente para poder ir viendo los movimientos, ¿vale? Bueno, nos quedamos con un nivel clave que tenemos siempre en cuenta, el nivel de 61,8, ¿vale? Esto nos va a dar la confirmación de los giros y la continuación del impulso. Esto ahora te lo explicaré, esto que parece muy técnico, en realidad no lo es tanto, ¿vale? Así que no te preocupes. Segundo, queremos ir a favor del flujo de dinero, lo mismo que te estaba diciendo antes, queremos ir con aquellos que tienen información y recursos, queremos comenzar los movimientos. No podemos hacerlo en los extremos de mercado, de hecho ellos tampoco lo hacen allí, sino sí que es verdad, normalmente lo que se hacen es acumular posiciones en un extremo, pero que cojan el mínimo, pues no siempre se consigue, ¿vale? Pero vamos a favor precisamente de este movimiento. Así que, ¿qué vamos a intentar hacer? Pues que decía el nivel de FIBO, por una parte lo tenemos claro, pero vamos a intentar detectar las zonas potenciales donde entra el llamado dinero inteligente, ¿vale? Así que queremos comenzar las tendencias. Quédate con la máxima esta también de queremos comprar barato y vender caro, aunque esto tiene muchos matices, ¿vale? Así que, por una parte, tenemos que situar la zona de mercado contra el patrón de entrada, ¿vale? Así que, fíjate que de esta forma vemos dos errores que normalmente se suelen cometer y de hecho todos cometemos cuando empezamos a hacer trading. Por una parte está el error de intentar automatizar solamente patrones de entrada, los setups. Bueno, eso es un error. Si sacas algo de su contexto realmente no lo entiendes. Pasa con una frase, pasa con una imagen y por supuesto pasa con el precio. De tal forma que si yo ahora intento, y estos son muy aficionados, aquellos que automatizan estrategias, pues me cojo un cruce de medias, me cojo un cruce de un indicador, pues tengo un patrón de entrada, sí, pero veré que únicamente me funciona en una determinada parte de mercado. Bueno, pues en función de la suerte, pues operaré mejor o peor. Pero imagínate, por ejemplo, que operáramos con un cruce de medias simple, una media corta, cruce a la larga, y ahora nos da una señal alcista. Bueno, pues esto con un mercado tendencial es perfecto y maravilloso. Pero imagínate ahora que tenemos un mercado lateral. Bueno, pues entonces un patrón de entrada por sí solo no me está dando ni mucho menos buenos resultados. De hecho, es un poco trampa esto de ver cómo el cruce de medias aparentemente te puede dar resultados positivos, pero en los mercados laterales te quita todo lo que ganes y un poquito más. Así que bueno, cuidado con esto. Cuidado, por supuesto, también con los indicadores, que también somos muy dados a esto, de intentar escuchar, parece como si fuera un GPS, intentar escuchar casi una voz que nos diga compra, vende, cuando se cruce el determinado cruce de medias o lo que fuera, o del indicador. Bueno, cuidado con esto, ¿vale? Así que automatizar solamente patrones de entrada es un error principal que nos hace perder dinero. Segundo, otro error, entender muy bien el mercado, pero no tener un sistema. Así que nos podemos encontrar con gente, de hecho pasa, gente que a menudo dice, no, el mercado ha subido mucho, tiene que meter un giro ya, y entonces empieza a vender casi en dirección contraria, contra tendencia. Bueno, entiende muy bien el mercado, pero al no tener un patrón de entrada, ¿qué hace? Pues no tiene controlado ni la ganancia media, ni la pérdida media, ni tiene controlados los parámetros,
ni puede mostrar luego unas estadísticas, como te mostraba yo antes, de decirte, mira, esos son los números que esperamos, 70%, ratio 1 a 1 prácticamente, para poder operar, ¿vale? Así que, insisto, tener solamente un patrón de entrada sin entender el contexto, un error; entender muy bien el contexto, pero sin patrón de entrada, otro error. ¿Qué intentamos entonces? Quiero tener bien claro el contexto cuando voy a hacer una operación y luego después busco el patrón de entrada. De tal forma que puedo llegar a ver bien el contexto, pero luego mi patrón de entrada no se ve. O por el contrario, veas mi patrón de entrada, pero ahora no veas el contexto necesario para poder operar. Me da una cosa igual que la otra. No hacemos la operación en ninguna de las dos, ¿vale? Bueno, he hecho una foto a esto que tienes en pantalla porque esto es el patrón de entrada. No tiene más misterio. ¿Qué necesitamos? Pues como has visto antes en las operaciones que te estaba mostrando, necesitamos una vela de rango amplio. Yo necesito ahora un tirón del precio, ¿vale? Necesito que el precio tire y ahora veo que hace un movimiento alcista. Veo que se produce una vela de rango amplio, ¿vale? Bueno, ¿qué voy a necesitar? Pues que el precio haga un giro, que haga una corrección. Si te estaba diciendo, aunque ahora lo veremos, tranquilos, los niveles de FIBO, pues vamos a necesitar que me haga una corrección mínima al retroceso de 23,6, pero que no pase del 50, ¿vale? Bueno, ¿qué hago desde que toca el retroceso de 23,6? Ahí estoy intentando ya buscar el punto de entrada, el largo. ¿Cómo lo hago? Busco y trazo el nivel de FIBO arriba hasta el mínimo que haya hecho en el movimiento. Ahora te lo pongo en un dibujito, aunque vamos a ver ejemplos para aburrirnos, tranquilo. ¿Qué hago? Pongo la orden en el 61,8 de FIBO inverso o en 50, ¿vale? Como ves ahí en el libro electrónico, pues también lo tienes, cuando podemos anticipar a 50, que ahora mismo te lo explico, ¿vale? El stop por debajo de 0, ¿vale? Objetivo primario, el 100, salimos con la mayor parte de la posición. Objetivo secundario, 161,8, ¿vale? Como ves ahí en pantalla, ¿vale? ¿Qué hago cuando toque el primer objetivo? Es decir, cerca del 100, zona del 100, toque el 100 en clavado. Pues lo que hago es gestionar la segunda parte de la posición, ¿vale? Esta es la única parte del sistema que dejo abierta. De hecho, ya sabes que soy un convencido de que para poder operar necesitamos tener nuestra propia metodología. Esto lo intentamos paliar, como bien te digo, ya sabes, por una parte estando muchas horas juntos en el mercado para ver el mercado con los mismos ojos y por otra parte, pues dejando una parte del sistema abierta para que lo puedas aplicar, lo puedas modificar, la puedas adaptar a tu forma de operar, haciéndolo más o menos tendencia, ¿vale? Pero ahora te dejo el criterio claro. Bueno, te decía que en primer lugar necesitamos un tirón del mercado, ¿vale? Así que tú imagínate que ahora después veremos el contexto, vemos un tirón del mercado, ras, el precio sube. ¿Qué hago? Trazo el FIBO desde donde comienza las velas verdes, aunque esto tiene muchos matices, ¿vale? Desde donde comienzan las velas verdes hasta el máximo que haga del movimiento. Trazo el nivel de FIBO. Y ya sabes que los retrocesos me lo va dando en sentido contrario. Primer retroceso 23, 38, 50, ¿vale? Tercer retroceso, ¿vale? Fíjate que el 50 es el punto límite a partir del cual yo sigo la operación o desecho la operación. Si tuviéramos que situarnos, o mejor dicho, colorear esto, diríamos que la zona inferior de 50, ventas, no nos saca del mercado, y la parte superior son compras. ¿Por qué decimos esto? Vale, tú imagínate, por ejemplo, en que ahora vemos que el precio tira, ¿vale? Tira al alza. Ahora, todos los que hayan participado en este movimiento estarán ganando dinero. Bueno, ¿qué pasa conforme el mercado se vaya dando la vuelta? Bueno, pues que al pobrecito de aquí arriba le hicieron la foto con su contrato, con su lote de CDS comprado ahí arriba, y se le empezará a dar la vuelta. Conforme el mercado vaya cayendo, más y más participantes que participaron ahí en ese movimiento irán perdiendo dinero, de tal forma que los que compraron arriba irán perdiendo, hasta que llegue normalmente la zona de 50, ¿vale? En el que pues vamos a ver el momento de la verdad, en el que por una parte estarán aquellos que crean que es un mejor precio dentro de este movimiento de ruptura y por lo tanto apoyen el movimiento, ¿vale? Compras, ¿vale? O bien aquellos que crean que el mercado se ha dado la vuelta, que esto no va a tener continuidad y quieran salir con ventas, ¿vale? Si pasa del 50, mal asunto, ¿vale? Si no pasa del 50, seguimos ahí vigilando largos, ¿vale? Eso también lo entendemos de una forma muy sencilla. Tú imagínate que ahora quieres comprarte un coche que llevas mucho tiempo mirando y ahora pues resulta que tienes líquido disponible, entonces tienes dinero para poder gastarlo y llevas mirando mucho tiempo un coche que tú crees que pues algún día puede bajar de precio, ¿vale? Y ahora resulta que vas al concesionario mañana
y ahora te dice, mira, lo hemos bajado de precio, te lo bajo, yo qué sé, 5.000 euros. Y ahora tú dices, esto tiene que bajar más. No, no lo compro todavía. Y sigues esperando el día siguiente y dices, no, lo bajo 5.000 euros. Vale, pues esto así, ¿vale? Tú imagínate que ese coche, por lo que sea, finalmente ni te interesara, aunque o creyeras o que otro que te gusta más, o yo qué sé, pues ¿qué harías? Pues nunca lo comprarías, ¿vale? Pero algún día, si tú crees que ese precio que te están dando es un mejor precio dentro de este movimiento de ruptura, ya metiéndonos en lo nuestro, dejándonos de coches, ¿qué hacer? Pues comprando, ¿vale? Es por eso por lo que ahí tenemos que ver la confirmación normalmente, ¿vale? Bueno, fíjate que si nosotros creyéramos que después del movimiento de ruptura, al caer a 50, nosotros es un mejor precio dentro de ruptura, siempre compraríamos con orden limitada. Estaríamos ahí con una orden y cuando nos tocara, pues compraríamos. Bueno, esto es lo mismo que comprar cuando un cuchillo está cayendo. Coger un cuchillo mientras el cuchillo cae no es un buen negocio. ¿Qué hay que hacer? Dejar que caiga al suelo y rebote, ¿vale? Así que dejamos que caiga. Si pasa el 50, nosotros no hacemos nada. Pero si en la zona de 50 o antes el mercado tira arriba, es cuando nosotros nos queremos sumar, ¿vale? A la zona media, ¿vale? Primer objetivo 100, segundo objetivo 161, el stop por debajo de 0, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues como te estaba diciendo, vemos ahí que el precio, a ver que te borro todo esto, el precio tira al alza, trazamos el nivel de FIBO desde abajo hasta arriba, trazamos el nivel de 50, ¿vale? Y ahora el precio va cayendo, ¿vale? Imagínate que toca 23, primer movimiento. ¿Qué haríamos si el precio sube? Bueno, pues ya sabes que hemos trazado el FIBO desde abajo hasta arriba, nos ha ido dando los retrocesos a 23, a 38, a 50, ¿vale? Aunque es un poco descoordinado, pero bueno, ahí lo entendemos, ¿vale? 23, 38, 50. Y el precio ahora cae, el precio ahora cae, imagínate, no más de 50, pero cae en esta zona, en cuanto toque 23, ¿qué hacemos? Trazamos el FIBO desde arriba hasta abajo, ¿vale? Y me va dando los niveles en sentido contrario. Primer nivel, 50, que tenemos en cuenta, segundo nivel, 61,8, primer objetivo 100, segundo objetivo 161. Bueno, ¿qué hacemos si el precio tira alza? Rompe hacia arriba y toca 61,8, compramos. Primer objetivo 100, segundo objetivo 161, ¿vale? Y ahí tenemos el movimiento, ¿vale? ¿Qué estamos vigilando siempre? Y prácticamente siempre lo conseguimos. Anticipar la compra a la zona de 50, ¿vale? Así que, ¿cómo anticipamos la compra a la zona de 50? El mercado tira al alza, viene a la zona de 50 o de 38 o de 23, me da exactamente igual. Ya sabes, por cierto, que hay en determinados supuestos en los que tenemos que esperar únicamente el retroceso de 38, como verás ahora en el momento de dato, y también cuando el precio viene tirando desde el otro extremo del canal, ¿vale? Esto por favor estudialo bien, que lo tengas en cuenta, ¿vale? Pero toca 23, 38 o 50 y ahora tira al alza. Bueno, acercándose a la zona de 50, tocando el 38 del FIBO inverso, me hace un máximo relevante, ¿vale? Tira al alza y viene un piquito hacia abajo. Bueno, es en ese mismo momento cuando yo lo que hago es comprar, ¿vale? Comprar en la zona de la ruptura del máximo que se haya producido. O viene en 50 o viene un poquito más arriba en función de donde deje el pico, es el máximo relevante, ¿vale? Es en ese mismo momento cuando yo compro, primer objetivo 100, segundo objetivo 161, el stop por debajo de 0, ¿vale? Yo creo que está bastante claro el movimiento, aunque ahora veremos varios ejemplos y demás, pero eso lo entendemos, ¿no? Tira el precio, trazamos niveles de FIBO que no pasa del 50, primer retroceso 23, segundo 38, cuando toca 23 o toca 38 estamos vigilando comprar. Trazamos el FIBO desde arriba hasta abajo, sentido contrario, en 61,8 o en 50, si me hace un máximo relevante, ahí yo puedo hacer la operación, ¿vale? Ratio 1 a 1 en un primer lugar, aunque ya sabes que nos complicamos un poco más la vida precisamente porque vamos a por el segundo objetivo, ¿vale? Vamos a por el segundo objetivo. Por eso es lo que siempre vigilamos un pelín más de cerca y vemos lo que hace el contexto, ¿vale? De esta forma, al ir por segundo objetivo, ampliamos un pelín más la ganancia media, ¿vale? No nos quedamos en uno. Obviamente, cuanto más a corto plazo operemos, las comisiones tendrán un papel, nos pegarán un bocado mayor a lo que es nuestro recorrido, con lo que también hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Así que bueno, eso lo tenemos por una parte en cuenta y este es el patrón de entrada, el que estamos intentando operar dentro del retroceso. Sabes también que en función de cómo se dé el movimiento, pues también hacemos las operaciones de comprar en escape, cuando vemos que un dato macroeconómico sale muy desviado de lo que estamos esperando, o hay un movimiento explosivo cerca de un rango y demás, que rompe un rango en un marco temporal mayor. ¿Qué hacemos? Cuando no retrocede el B3, compramos la ruptura primero, stop por debajo de 0 y vamos ahí subiendo el stop por encima del máximo relevante,
¿vale? Esta es otra técnica, pero esta que te estoy explicando es la que operamos dentro del retroceso, ¿vale? Con los niveles de FIBO, ¿vale? Así que bueno, esto por una parte, ahí lo tenemos y este es el movimiento. Ves que el precio tira, el movimiento del DAX en gráfico de 5 hace un retroceso y ahí tira. Primer objetivo, 100, segundo objetivo, 161. Fíjate, y eso también lo tenemos en cuenta, cómo hay veces que el mercado por la mañana abre con un hueco, con un gap. Un hueco para nosotros también es una vela de rango amplio, ¿vale? Así que vemos que el precio tira y cuando hace un retroceso, ahí para nosotros también, ¿vale? Es válida porque esto, un hueco para nosotros es una vela de rango amplio, ¿vale? Eso también nos sirve, ¿vale? Bueno, fíjate que hay que tener muy en cuenta esto porque, por ejemplo, hay veces que vamos a ver un movimiento, vamos a ver bien el contexto, pero resulta que no vemos una vela de rango amplio. Entonces ahora vamos a ver que el precio tira, pero no vemos una vela de rango amplio en ningún momento. La vela de rango amplio, en todo caso, se pudo dar aquí, pero una vez que ya nos tontea en esta zona de aquí, si la operación la estamos vigilando en este marco temporal, hay veces que, imagínate, estamos en gráfico de 30, pero en gráfico de 4 horas sí me deja una vela de rango amplio. Pero imagínate que aquí el contexto, como te explicaré ahora, no nos diera suficiente para poder hacer una operación. Así que si no vela de rango amplio, hijo mío, pues aquí no hay operación, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Pues que hay veces que vemos ahí hueco, operación, como nos dio aquí, y luego hueco y operación también, ¿vale? Así que esto que lo tengamos en cuenta, ¿vale? En cualquier caso, fíjate que estamos comenzando tendencia. Fíjate, ya te voy avanzando el concepto. Vemos que el precio no viene subiendo en vertical, sino que está descansando, rango lateral, ruptura, el precio tira, retroceso, descansa, el precio tira y retroceso. A pesar de estar en tendencia, ¿vale? Estamos subiéndonos a una tendencia nueva, ¿vale? Bueno, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no compramos en ruptura si hay una vela de rango amplio? Bueno, pues porque te decía antes, cuidado con los cuchillos que caen a plomo, porque eso no quiere decir nada. La mayoría de las rupturas son rupturas en falso y esto lo tenemos también en cuenta, ¿vale? Así que tenemos que esperar a la confirmación de que están entrando compras. Si pudiéramos ver el volumen, lo haríamos en la zona de los mínimos, pero al no ver el volumen y tener que ver simplemente el precio, tenemos que esperar a la confirmación del mismo, ¿vale? Bueno, y segundo, te decía, vamos a por segundo objetivo, pero también vigilamos la posición. ¿Qué nos puede pasar? Pues que el precio, de nuevo una vez más vemos el concepto, ¿no? Aquí estamos comenzando tendencia, ¿no? Como estás viendo ahí, el precio tira. Vemos que el precio tira al alza, comenzando una nueva tendencia. Ya te voy introduciendo ahí el concepto para que lo entiendas, ¿no? Pero vemos que se nos queda ahí en primer objetivo, por lo cual hay que tener en cuenta esto. No nos vale simplemente no te creas ya que compramos y ya nos olvidamos de la posición, sino que tenemos que hacer la gestión, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, aquí el precio tira, hace retroceso, toca primer objetivo, pero luego ¿qué hace? Viene por debajo del mínimo anterior, con lo cual, en cualquier caso, nosotros ya nos perdemos el segundo objetivo, ¿vale? En función de cómo hagas la gestión de la pequeña parte de la posición que dejas, cuando volvió a precio cerraste, cuando volvió a 61,8 cerraste, o bien cerraste si fue una muy pequeña parte con la ruptura del mínimo anterior, aunque normalmente esto no lo recomiendo. Ya sabes, también en el libro electrónico, pues tenemos también diversas formas de poder hacer la gestión de la segunda parte de la posición, ¿vale? Bueno, patrón de entrada yo creo que está visto, los niveles de FIBO, esperamos que el mercado tire, hace un retroceso y ahora cuando hace el movimiento, pues ahora intentamos operar al giro, ya sabes, con niveles de FIBO siempre en cuenta, ¿vale? Bueno, por una parte sistema, otra contexto. Te decía antes, queremos comprar barato y vender caro, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Posicionarnos al inicio del movimiento. Aunque ves también que en el libro electrónico, como te decía antes, también nos podemos subir a una tendencia establecida. Ahora te lo pongo también el ejemplo para que lo entendamos. Ya sabes, en el capítulo, subiéndonos al tren en marcha, ahí lo entendemos bien claro, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer la operación? Pues primero, tenemos que detectar el final del movimiento, ¿vale? Detecto el final del movimiento. Para eso tenemos tres pistas. Normalmente verás que hay tres impulsos principales, tres, no le llamo onda, no me gusta el término onda porque va asociado pues casi unos movimientos milimétricos que no son reales en el mercado, pero le llamo olas. Normalmente verás tres impulsos, verás una figura de vuelta, que no somos analistas técnicos, pero si nos fijamos en el análisis chartista para poder ver el sentimiento de mercado y ahora entenderemos por qué. Y tercero, pues tenemos que ver la ruptura del último mínimo relevante, que te pongo ahí línea de tendencia para que lo entendamos un poco
mejor, ¿vale? Bueno, básicamente cuando veamos un mercado que ha caído ya en varios tramos, lo que vamos a intentar es estar buscando las compras, ¿vale? Vemos un mercado a la baja, pues ¿qué vamos a intentar hacer? Pues que el precio hace un giro para poder plantear la operación, ¿vale? Fíjate lo que te decía, por ejemplo, antes, vemos ahí movimiento, los movimientos, 3 movimientos, fíjate lo que te decía, el movimiento en burbuja pero en revés, el movimiento de pánico, de capitulación, vemos ahí como normalmente pues el volumen vemos una explosión y precisamente estarán comprando aquellos que empezaron a vender aquí arriba, ¿vale? Un movimiento de giro que normalmente me marca esto, ¿no? Ya sabes que si vemos una tendencia en marcha y vemos que el precio se estira a favor de la tendencia establecida y más si va con una explosión de volumen, pues normalmente lo que estamos viendo es que el precio va a pegar el giro, ¿vale? Así que bueno, tenemos ahí el movimiento, en este caso en 3 movimientos, ¿vale? Pero ¿qué tenemos que tener claro? Que el mercado no es como las gráficas de un libro de trading. Ahora, aquí, que no me gusta nada tampoco hacerlo, pero en las gráficas, como te digo, en papel, pues son muy bonitas, pero luego cuando nos vamos al mercado y vemos lo que el precio hace, pues es muy diferente a lo que nos pintaron en un primer momento, en ese curso de fin de semana, en el que alguien con las gráficas de papel en blanco y negro nos hacía las explicaciones y nos prometía que iba a pasar todo de una forma maravillosa, pero cuando encendiste la plataforma el lunes por la mañana, pues viste que no es todo blanco y negro, sino que casi todos son grises. Bueno, te decía, esto que te hablo de los 3 movimientos, pues lo tenemos en cuenta, pero lo que va detrás es que simplemente cuando ves una tendencia en marcha, pienses qué oportunidad nos hemos perdido, más que qué oportunidad tenemos delante, ¿vale? Así que esto de 3 movimientos es simplemente para que cuando veas que el precio ha hecho varios giros, pues digas, ahí va, pues no voy a intentar sumarme, sino que voy a esperar a que haga un giro, ¿vale? Eso por una parte. Bueno, fíjate que el mercado no está subiendo y bajando constantemente en zigzag, sino que ¿qué hace? A veces que pega la caída, se queda en un rango lateral y ahora es cuando despega, ¿vale? Por eso que el mercado no sube y baja constantemente. Te decía que el precio, hay 3 movimientos, buscamos operación alcista, pero fíjate, por ejemplo, aquí nos acabó dando. Vemos movimiento bajista, el mercado se queda ahí encasquillado en un rango lateral hasta que finalmente rompe con el hueco, ¿vale? Como vemos ahí, ahí sí planteamos la operación, ¿vale? Una variación de lo que te estaba comentando y prácticamente lo que nos encontramos siempre. Fíjate otra, movimiento bajista, rango lateral con figura de vuelta y el precio acaba tirando. El precio tira, rango lateral, ahí nos da el movimiento, ¿vale? Bueno, esto lo tenemos bien claro y precisamente te decía que las figuras de vuelta son muy importantes para poder ver cuándo el precio se puede ir agotando. Fíjate que al final lo que me está diciendo una tendencia alcista y lo que bien me está enseñando es que los compradores están dispuestos a asumir un mayor precio. Ya sabes que los compradores, ahora vaya a subir el DAX que está metiendo. Bueno, vemos el movimiento alcista del euro dólar, vemos ahí con los compradores que forman suelos, están entrando a un precio mayor. Bueno, ¿por qué alguien compraría un precio mayor? Pues obviamente por la expectativa de vender más caro todavía, como bien sabemos. Yo compro un activo el cual pues no lo quiero ni para vivir ni para o cualquier otra cosa, sino para poder sacar una rentabilidad sobre el mismo, ni para hacer una cobertura ni nada, pues ¿qué voy a intentar hacer? Pues comprarlo para venderlo. De tal forma que vemos que una tendencia alcista lo que me está marcando es que algo positivo tiene que ir pasando en el mercado para que los compradores cada vez vayan asumiendo un mayor precio, ¿vale? Bueno, lo contrario pasa con los vendedores, ¿vale? Bueno, te lo explico. Cuando ahora el precio gira y llega al último punto donde entraron, ¿vale? Al último punto donde entraron, recuerda, compradores forman suelos, vendedores forman techo. ¿Qué me está diciendo eso? Bueno, porque mucho cuidado, porque si una tendencia alcista, movimiento en sierra, valles cada vez mayores, pico cada vez mayores, me decía que algo positivo está pasando en el precio para que acabara subiendo, cuando ahora el precio se gira, me espera, me está diciendo ahí que algo ha dejado de pasar, que lo que era tan positivo en un primer momento, pues parece que ahora el precio por lo menos está descansando. Aparte de la experiencia que nos dice, pues este movimiento simplemente nos atiende a un movimiento de compras defensivas, que es un soporte, gente recordando que aparece compró. ¿Qué hace la gente? Pues normalmente defender los precios de soporte, con lo cual pues podemos ver un movimiento alcista, pero normalmente este movimiento no tiene más continuidad. Puede ser un cabeza con hombros, puede ser un doble techo, puede ser un doble techo con trampa alcista, muchísimo mejor, esto es lo mejor que nos puede pasar, ver un movimiento alcista con una trampa alcista.
pero en cualquier caso normalmente no tienes continuidad, ¿vale? ¿Empezamos a vender ya porque vemos una figura de vuelta? No, está claro que no. Lo que intentamos es simplemente ir sumando pistas. Al final esto no se trata de otra cosa, de sumar pistas. Quiero comenzar tendencia. ¿Qué tengo que ver? Primero, ver una tendencia establecida. Segundo, esperar que se gire. Tercero, esperar que confirme que se gira. Cuarto, ya meto el patrón de entrada, ¿vale? Primera pista, veo una tendencia previa, tendencia alcista. Segunda pista, veo una figura de vuelta. Te decía, no somos analistas chartistas, pero si nos fijamos en su análisis para poder ver un poco el sentimiento de mercado. Que el sentimiento de mercado no es otra cosa que dejar de ver el movimiento en sierra, ¿vale? Algo positivo pasa, algo positivo en este deja de pasar, ¿vale? Luego puede seguir tirando, pero ahí no lo deja claro, ¿vale? Así que en este caso, pues vemos. Te decía, el movimiento alcista en trampa es lo más interesante que nos puede pasar precisamente porque suma por una parte el agotamiento comprador, con otra la trampa de aquellos que crean este movimiento de ruptura, con lo cual, si por el motivo que sea, que ya sabes que nos da igual, se rompe el mínimo anterior, normalmente vemos una aceleración del precio, ¿vale? Así que veríamos tendencia previa, veríamos figura de vuelta y veríamos la ruptura del último punto de control de aquellos que forman una tendencia. Esto es, compradores con los mínimos, ¿vale? Es por ejemplo lo que estamos viendo aquí. Vemos que el precio tira a la baja. Para ahora, vemos que los vendedores son aquellos que forman la tendencia, los picos, y se van rompiendo, pero no nos da el movimiento aquí decente para poder hacer nada, aunque vemos aquí un primer amago, vemos retroceso por encima de máximos, hasta que finalmente rango lateral y ruptura de nuevo de aquellos que forman la tendencia, los mínimos, ¿vale? Así que, de los máximos, perdón, los vendedores, y ahí podemos meter el patrón de entrada, ¿vale? Así que, ya sabes, buscamos tendencia previa, buscamos figura de vuelta y buscamos después que se confirme el movimiento de ruptura, ¿vale? Bueno, esto lo tenemos en cuenta y te explico también, aunque ese es el contexto que estamos vigilando siempre, lo verás ahora en la comunidad cómo vigilamos siempre este tipo de movimientos. Luego tienes también en el libro electrónico el llamado subiéndose al tren en marcha. Quiere decir que para comprar barato y comenzar tendencia tengo que esperar a que el mercado se desplome después de una tendencia y solamente me puede dar movimiento aquí después de esta operación. No, yo puedo subirme a una tendencia establecida. ¿Qué tengo que hacer y qué tengo que esperar? Pues precisamente esperar cómo el precio puede hacer un descanso, ¿vale? Cuando el precio tira al alza y medio de la tendencia alcista, ahora vemos que toca 2 veces arriba o toca 2 veces abajo, aunque eso tiene la variante también, ya sabes, de los compradores siguen con la tendencia todavía en marcha y hacen mínimos todavía mayores, ¿vale? Pero vemos que toca 2 veces arriba y 2 veces abajo, esto es un canal, como estamos viendo. Lo que me está marcando un canal normalmente es un mercado a la espera de noticias para poder incorporar en la cotización del precio. Vemos que el precio tira al alza, y ahora de repente vemos que el precio descansa. Bueno, si el precio descansa, vemos que es una figura neutra entre compradores que forman suelo, vendedores que forman techos. Eso normalmente lo que me está diciendo, ya sabes que es un mercado a la espera de noticias. Cuando ahora sale cualquier noticia, cualquier comentario que hace situar el valor del activo arriba, por ejemplo, ¿qué va a hacer el precio? Irá a buscarlo. De tal forma que a pesar de continuar con la tendencia establecida, si ahora rompe un rango lateral, recuerda, un mercado a la espera de noticias, viéndolas venir, esperando a ver qué pasa, yo puedo meter el patrón de entrada, recuerda nuestro patrón de entrada, a la ruptura de un canal, ¿vale? Siempre y cuando, ya sabes, mirando a la izquierda del gráfico, vea que no estoy pues en el máximo del movimiento anterior o en una zona de resistencia importante, ¿vale? Lo tienes en el libro electrónico, insisto, esto es para acelerar curva de aprendizaje, pero el momento de estudio, tú solo con el libro electrónico no te lo quita nadie, ¿vale? Bueno, así que, insisto, esto es el contexto que estamos vigilando, o que va detrás de comprar barato, vender caro, también incluimos esto, ¿vale? Subimos al tren en marcha y planteamos la operación, ¿vale? Bueno, ya que estamos, te pongo aquí el segundo tipo de movimientos dentro de el movimiento de subiendo al tren en marcha. Puede ser o bien un canal perfecto, ¿vale? O bien como el precio, los vendedores, los compradores siguen todavía con el precio en mente, ¿vale? Alcista, y los pobrecitos vendedores están aquí sujetando el precio en esa dirección para finalmente romper. Primer movimiento. Segundo, ¿cuál es el que más nos gusta? Pues el que más nos gusta es el primero, el que vemos un movimiento completamente neutro y entonces a la ruptura sí podemos decir todas que estamos comenzando tendencia, ¿vale? Así que esto lo tenemos en cuenta y este es el que más nos gusta, pero ese también lo planteamos, ¿vale? Pero es ahí que el precio tiene que descansar para entonces poder seguir tirando al alza siempre y cuando a la izquierda no veamos una resistencia, ¿vale?
¿Cuándo no operamos? Tres patrones que nos dicen cuándo no podemos operar, a pesar de verlo todo perfecto. Cuando vemos un techo o suelo redondeado, cuando vemos una mecha, ¿no? Cuando vemos que el precio vuelve a resistencia o soporte anterior. ¿Vale? Vemos el movimiento techo redondeado, vemos ahí cuando llega a soporte anterior y vemos que se produce una mecha. ¿Vale? Te decía antes que ya sabes que nuestro patrón de entrada siempre es este: tira, mercado, retroceso y movimiento. ¿Vale? Si ahora vemos que el precio tira y arriba se queda muerto, ese retroceso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos conscientes que nuestra zona de primer objetivo es una zona de resistencia natural, con lo cual, mucho cuidado con esto. Si vemos que se produce alguna pequeña resistencia más profunda, más complicada de lo normal, directamente no hacemos esa operación, ¿vale? Así que techo redondeado nos dice que no hacemos esa operación. Tenemos un ejemplo. Si te decía antes que la unión de mínimos ascendentes me está diciendo que algo positivo pasa en el mercado porque los compradores asumen un mayor precio por expectativa alcista, como entiendes, nuestro patrón de entrada va detrás de esto. Vemos movimiento bajista y de repente unión de mínimos ascendentes, que me ha dado la definición de tendencia alcista de esta forma, ¿vale? Pero verlo un pelín más acelerado. Si ahora yo imagínate que veo ahora que el precio llega a soporte anterior, este retroceso yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que las figuras de vuelta comenzaban con ese movimiento. Y si ahora el movimiento alcista pega un latigazo y en primer objetivo me deja una mecha, que gráfico de un minuto, en función del activo, es un recorrido otro, por ejemplo, el DAX 4 puntos, el euro dólar 4 puntos, el oro $1 completo, en un minuto el precio no ha sido capaz ni siquiera de permanecer por ahí un minuto, decimos, encendemos las alarmas, mucho cuidado con ese movimiento, porque algo está pasando ahí. ¿Vale? Ahora te lo explico de todas formas el porqué de esto, pero que entendamos que a pesar de ver bien el contexto, a pesar de ver bien la operación, si a la hora de ejecutarla obtenemos uno de los tres llamados patrones de debilidad, ¿vale? Pues no hacemos la operación, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería patrón perfecto, vemos la caída en varios tramos, figura de vuelta, vemos que el mercado tira al alza, pero vemos que, bueno, aquí tampoco habría vela de rango amplio, pero bueno, techo redondeado, este retroceso nunca lo vamos a hacer, ¿vale? O, por ejemplo, llega a soporte anterior, vemos que el mercado viene cayendo, figura de vuelta, fíjate que el movimiento de retroceso sería este, pero viene aquí, este movimiento nunca lo vamos a hacer, ¿vale? O bien, en el gráfico de un minuto la mecha está marcando aquí como pues hay probabilidad de que el precio no acabe tirando. ¿Por qué las mechas son tan importantes? Bueno, sabemos que una mecha, al final lo que me está marcando es un giro, vamos a un marco temporal menor, vemos aquí en gráfico de 5 minutos, imagínate que la vela es roja, 5 minutos. Ahora nos vamos a gráfico de 1, ¿qué vemos? Pues como los compradores iniciaron compras, llega un punto en que en el extremo del mercado entran ventas y hacen completamente el giro, de tal forma que ganan la partida precisamente a aquellos que comenzaron el movimiento. Fíjate que va detrás de un movimiento en trampa, que ya sabes que es tan importante para nosotros. Bueno, cuando esto pasa en un minuto, como sabemos, cobra una relevancia especial porque al final lo que me está marcando es que el precio no ha sido ni siquiera capaz de permanecer un minuto por ahí, ha metido un latigazo importante, lo que me marca que a corto plazo pues han producido órdenes de venta importantes y hay que tener mucho cuidado porque normalmente es un techo a corto plazo, ¿vale? Así que en gráfico de un minuto, cuando vemos esto, no lo operamos, ¿vale? Esto también lo tenemos en cuenta y intentamos evitarlo, ¿vale? Digamos ahí los latigazos y ahí lo tenemos en cuenta. En movimiento bajista exactamente igual, ¿vale? Suelo redondeado, resistencia anterior o una mecha. Así que bueno, cuando hacemos una operación nos podemos plantear como si fuéramos a encender un avión. Tenemos un movimiento tendencial o estamos rompiendo un rango lateral, el tren en marcha que te decía antes, ¿sí o no? Si no tenemos ni tendencia en un rango lateral, pues no podemos hacer operación. Tenemos que dejar que el precio desarrolle una. Si es que sí, seguimos. Vemos tres movimientos, es decir, vemos que después de una tendencia se ha producido varios movimientos. Si es que sí, bueno, pues ahí seguimos. Vemos un movimiento de vuelta, trampa bajista, hombro, cabeza, hombro, yo qué sé, lo que sea, de tal forma que me está diciendo que el movimiento en sierra que estamos viendo pues se deja de producir y que los compradores, por ejemplo, se esperan al último punto donde entraron, o vendedores igual. Si es que sí, seguimos. Vemos la ruptura de la línea de tendencia o del mínimo relevante en caso de compras o de máximo relevante, sí, en caso de querer comprar porque se ha roto el punto de control de vendedores, ¿vale? La montañita bajista. Y vemos ahora que se produce la ruptura al revés. Si es que sí, seguimos. Vemos una vela de rango amplio. Si es que sí, seguimos. Vemos un retroceso mayor de 23.
pero menor de 50. Si es que sí, seguimos. ¿Vemos un patrón de debilidad? Si es que sí, no hacemos operación. Si no vemos patrón de debilidad, ponemos orden 61,8, el FIBO inverso, mirando siempre a anticiparlo a la zona de 50, ¿vale? Bueno, así que esta es la operativa. Fíjate que un proceso típico de compra sería, primero detectamos zona, hemos visto movimiento bajista, parece una figura de vuelta, un rango lateral, intentamos hacer la operación y ya sabes, tienes el capítulo de la metralleta. Una cosa es visualizar la estructura en gráfico de 15 minutos. Eso no quiere decir que la operación la tengamos que hacer en 15 minutos. ¿Qué vamos a intentar hacer? Todas las operaciones que nos vaya dejando en los marcos temporales que nos permite ese activo en cuestión. Por ejemplo, en el DAX sí nos permite hacer operaciones en gráfico de 1 minuto. Así que veíamos estructura en gráfico de 15, ¿vale? Veíamos en gráfico de 15, en gráfico de 15, ¿vale? Estructura, bueno, en gráfico de 5, y ahora vamos a gráfico de 1, vamos a un marco temporal menor. ¿Qué intentamos hacer? Los retrocesos. Vemos que da retroceso, pero no da suficiente la comisión para poder plantearlo. ¿Qué hacemos? Vamos a gráfico de 5. Y ahora sí la operación, pero vamos a ver en un minuto qué está pasando, ¿vale? Pero la operación es en gráfico de 5. Y ahí sí la operación con los dos objetivos tocados. Esto que en gráfico de 1 se ve feo, en 5 estábamos viendo esto, ¿vale? Así que vemos ahí el movimiento. Vemos ahí de nuevo, pues situamos como vemos aparentemente 3 movimientos para poder plantear la operación. Esta operación la realizamos en este movimiento, ¿ves? En este último tramo, pero vemos que creíamos que podríamos haber planteado una operación más amplia, en un marco temporal mayor, pero nos habíamos equivocado. Bueno, para que finalmente acabe tirando al alza y ahí sí podamos plantear la operación, tanto en este movimiento como en este siguiente. Bueno, ¿qué va detrás de esto? ¿Qué quiero que entiendas? Porque tampoco es realmente importante el intentar pues saber en qué parte del mercado nos encontramos. Si nos metemos a discutir en qué ciclo nos encontramos, si es tendencia alcista, si es tercer movimiento, si es cuarto, tiempo perdido, energía y recursos. Ya sabemos que al final únicamente tenemos que saber qué hacer cuando se cumplen ciertas cosas, ¿vale? En este caso en concreto, pues vemos que el movimiento se va cumpliendo y si no se va dando lo que nosotros estábamos esperando, pues vamos actuando en consecuencia, ¿vale? Por eso te decía que al principio siempre tenemos que tener varios escenarios planteados, ¿vale? Pero incluso podemos parece que vemos ahí, fíjate aquí, movimiento, 3 movimientos, con trampa bajista estamos esperando comprar, pero fíjate, después de la trampa, todo el movimiento bajista que hace, ¿vale? Con lo cual, ves que tampoco es realmente importante saber dónde vamos a hacer la operación. ¿Por qué? Pues porque no nos acaba confirmando nada. Simplemente vamos vigilando el movimiento y ya está, ¿vale? Así que esto lo tenemos en cuenta. Y por supuesto, si tenemos que vender, pues vendemos. Vemos el movimiento bajista, el movimiento de retroceso y demás, ¿vale? Bueno, esto es la operativa normal. Ya sabes que uno de nuestros pilares básicos de la sala precisamente es la operativa con las principales referencias macroeconómicas, ¿vale? Como bien sabes, al final tenemos que saber muy bien qué está pasando dentro del precio en cuestión. Por ejemplo, te decía que en gráfico horario miro los resultados empresariales con las acciones, o bien, por ejemplo, en de un minuto miraba el volumen de las acciones que más estaban subiendo en la sesión, o, por ejemplo, en futuros o en acciones, miro el volumen para ver cuándo se posicionan con las manos fuertes para poder ver cuándo es más probable que se produzca el movimiento en la dirección que yo quiero, ¿vale? Fíjate que siempre es interesante ver lo que puede estar pasando dentro del precio. Bueno, cuando vemos una salida de un dato macroeconómico, bueno, esto lo tenemos bien claro. El precio se produce obviamente por la reacción al dato, ¿vale? Al final lo que nos interesa no es tanto el dato, sino la reacción al dato, que no es lo mismo, ni mucho menos, aunque pueda parecer que sí. Ya sabemos que datos positivos no siempre se reaccionan de una forma supuestamente positiva para la moneda en cuestión, ¿vale? Así que bueno, fíjate que es muy interesante ver esto porque al final todo el estudio que intentamos hacer y que durante la sesión de mercado normal pues intentamos esperar, aquí como quien va a pescar hasta que se vayan produciendo los movimientos que vigilamos, en las noticias macroeconómicas esto lo tenemos todo concentrado en un determinado momento. Te puedes coger cualquier calendario económico, verás que a lo largo de la semana, a lo largo del mes, se publican los principales datos macroeconómicos. Me da igual que veas 4 estrellitas, todas las estrellitas posibles, o 4 toros, o 4 asteriscos, siempre las más importantes, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a intentar hacer? Pues operar sin tener en cuenta el contexto, ¿vale? El contexto ya me lo va a dar la situación
el dato macroeconómico en sí, la salida del dato. ¿Qué vamos a intentar hacer? Nos ponemos gráfico de 1 minuto, ¿vale? Y simplemente vamos a operar el movimiento que nos vaya dando el dato en cuestión. De tal forma que siempre, bueno, siempre, normalmente, muy normalmente, nos va a dar una vela de rango amplio después de salir el dato en cuestión. ¿Qué vamos a esperar después? Pues metemos nuestro patrón de entrada. ¿Cómo? Con modificaciones. En un primer momento vamos a esperar no al retroceso de 23, sino que toque 38. En cuanto toque 38 estamos pensando en comprar. ¿Te acuerdas que con nuestro dato, con nuestro sistema, siempre estábamos poniendo la orden 61,8 de FIBO inverso, vigilando anticiparlo a 50? Bueno, en este caso siempre lo vamos a poner en 50, ¿vale? Así que vamos a operar siempre en 50 del FIBO inverso, ¿vale? Así que esto lo tenemos siempre en cuenta. Vaya subida del DAX, estoy viendo aquí también el movimiento. Bueno, vemos ahí el movimiento de retroceso a la zona de 50 y ahí planteamos la operación. Objetivo primario, la zona de 100. Fíjate, por ejemplo, aquí vemos el movimiento, pega el tirón, vamos a vigilar, esperar solamente que retroceda a 38, no me vale con el retroceso a 23, y en el momento que retroceda a 38 pongo la orden el FIBO del 50% inverso y salgo con casi todo en primer objetivo, ¿vale? Fíjate que normalmente verás que tiene una característica interesante el momento de dato, pues cualquier par, porque normalmente vemos que el mercado tira en un gráfico de 1 minuto, a pocos minutos, viene a estear la zona de primer objetivo, puede quedarse por los pelos, pasarla o quedarse por aquí, pero normalmente se queda en esta zona, para entonces retroceder un poquito más y entonces si tiene continuidad acaba tirando, ¿vale? Bueno, nosotros hacemos las dos operaciones, estamos vigilando muy a corto plazo, vigilar la primera y luego más a medio plazo, pues estamos vigilando la segunda, ¿vale? Esto es lo que hacemos en cualquier caso con los movimientos, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos en momento de dato y aquí pues tenemos algunos ejemplos, aunque verás que, bueno, es lo que lo vamos a operar siempre, así que lo irás viendo, pero por ejemplo aquí tengo de anterior seminario, pues ya es un libro de historia de septiembre del año pasado, bueno, de septiembre, ni más ni menos. Tenemos aquí dato de Libra, el movimiento de ruptura, estamos esperando retroceso y hacer retroceso con primer objetivo, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, operación sobre el dólar después de informe ADP, ya sabes, dato de empleo que sale 2 días antes, el dato oficial, el primer viernes de cada mes, hace tirón, lo que te decía, viene a testear el primer objetivo, viene a ser un pelín más arriba y estábamos esperando el segundo movimiento, que finalmente pues acaba haciendo, ¿vale? Esto es lo que estamos vigilando. Dólar canadiense antes de dato de cambio de empleo, viernes 11, estamos vigilando antes de que salga el dato, tira al alza, ahí pues estábamos esperando que hiciera la caída y finalmente pues hace la caída. Aquí estaba reprendiendo a algunos miembros de la sala y pues le pegué el latigazo que se merecía. Vale, broma, estábamos ahí vigilando ahí los movimientos, ¿vale? En dólar, con dólar canadiense. El euro-yen después de dato económico. Vemos ahí el tirón con retroceso. Vemos ahí libra-yen, movimiento. Ves que siempre la idea es un poco la misma, ¿vale? Vemos el libra-yen exactamente igual con el movimiento. Este movimiento, el libra-dólar, tirón, para acabar cayendo. Ves que siempre lo mismo. Ahí va, esto se me ha colado aquí, esto es de otro seminario, así que no, mañana no hay ventas minoristas con la libra, así que no le hagas caso, ¿vale? Pero bueno, que veas que siempre el movimiento es el mismo. Estamos vigilando que el precio tire, retroceso mínimo 38, ¿vale? Para poder plantear la operación y vamos vigilando largos. Dejamos que el precio retroceda hasta el 100, ¿vale? Si hace falta, y nosotros siempre vamos a operar en 50 FIBO inverso, ¿vale? Ves que es muy sencillo el patrón, es el mismo patrón que utilizamos siempre, pero con una pequeña modificación para que lo entendamos bien, ¿vale? Bueno, consejos finales. Hemos visto ya el sistema, hemos visto la operativa que vamos a utilizar, hemos visto también la operativa sobre datos macro que utilizamos también siempre cuando salen las principales referencias macroeconómicas, y estos son mis sistemas. La pregunta es, ¿y cómo te creas un sistema si te quieres crear tú uno a día de hoy? Bueno, pues son los 5 pasos que todos hemos tenido que atravesar para poder plantear pues un sistema y poder ponerlo en el mercado a poder operar. Primer paso, pues en primer paso es la investigación. Siempre tenemos que investigar para poder operar. Obviamente, la investigación puede venir de una fuente interna o puede venir de una fuente externa. ¿Cuándo puede venir de una fuente interna? Pues cuando estamos observando directamente el mercado y ahora de repente pues se empieza a observar que
puede suceder o que sucede un movimiento con cierta regularidad. Así que ese proceso de investigación me dice que es probable que hay un patrón que se cumpla regularmente, o bien leyendo una revista, como la maravillosa revista Dispa Trading, o bien leyendo un libro, como este que tienes al acceder a la comunidad, en la ola del mercado, escrito por mí. Bueno, una investigación, que ahora resulta que alguien te cuenta, o tú ves, o tú crees que puede darse un movimiento, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer siempre? Pues una prueba en el histórico, es decir, si eso que tú crees que funciona o que te han contado que funciona, pues en realidad funciona. Así que ahora lees eso en el libro y en cualquier curso que te cuenten o en cualquier cosa que tú tengas en mente, ¿qué tienes que hacer? Pues ahora investigar si eso es cierto. Bueno, y ahora viéndolo en el pasado con un backtest, viéndolo si es posible automatizarlo, normalmente no, pues lo has visto, lo has estudiado y ahora crees que funciona en el pasado, porque has visto que sí funciona en el pasado, ¿qué vas a hacer? Pues el tercer paso necesario para poder ponerlo en marcha es ponerlo en un modo simulación, en un modo demo. Bueno, y tantas cosas que no tenemos en cuenta cuando estamos simplemente operando, teniendo en cuenta el papel, pues que merece la pena después simplemente estar operándolo en modo simulación. Hay muchas cosas que se nos han podido pasar, ¿no? O a lo mejor pues cosas que en un primer momento parecían que funcionaban, pero realmente luego después no. Así que eso lo tenemos en cuenta. Cuarto, ¿qué hacemos? Operamos ya el mercado real. ¿Con cuánto? Con una pequeña cantidad. Lo mismo te digo, hay tanta diferencia entre operar en un modo simulación, aunque ahora cualquier broker, como XTB o XYZ, te ofrece la posibilidad de poder operar con una cuenta de simulación, pues que sí se ajusta bastante a la realidad, pero aún así hay que tener en cuenta siempre que no va a ser exactamente igual un modo simulación que un modo real. Hay muchas cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta. Por ejemplo, el deslizamiento, te decía antes. Normalmente las cuentas de simulación no tienen deslizamiento, luego el mercado real sí. Y 100.000 cosas que a lo mejor pues no estábamos teniendo en cuenta. Y ya quinto paso, pues ya operar con una cantidad normal. Fíjate que normalmente lo que hacemos es pasar del primer paso al quinto. Ahora resulta que lees algo en un foro, lees algo en un libro, te cuentan algo, tienes una idea y ¿qué haces? Te pones a operar con ello directamente. Bueno, sabemos que, te decía antes cuando hablábamos de la gestión del riesgo, una parte fundamental de la operativa es tener, pues precisamente, los nervios templados, no tener mucho estrés, y cuando yo no tengo la confianza suficiente en una metodología, al final lo que voy a hacer es, pues, precipitarme en las operaciones. Saldré antes y aguantaré más pérdidas normalmente. Así que tengo que tener confianza. Fíjate que esto por una parte nos sirve para poder ver si el sistema funciona, pero segundo, poco a poco, como en toda relación, como en tu nuevo sistema, pues tienes que ir cogiendo confianza para poder acabar operándolo. Así que primero investigación, estudio del histórico, modo simulación, una pequeña cantidad para finalmente operar realmente. ¿Vale? Esto, por una parte, los 5 pasos que todos necesitamos para poder crear un sistema. Siguiente paso, ¿cómo tengo que crear un sistema? Tiene que ser sencillo, adaptable y mecánico. ¿De qué te sirve un sistema si no lo entiendes? Quiero sencillo. ¿De qué te sirve un sistema si no se adapta a ti? Imagínate que estás hecho para operar a largo plazo y ahora te quieres poner a operar, a hacer el scalping. ¿De qué te sirve un sistema si no se adapta a ti? Y tercero, ¿de qué te sirve un sistema si a la hora de ponerlo en marcha pues tiene tal cantidad de variables pues que no entiendes bien? De tal forma que ahora cuando vas a hacer una operación tienes dudas de si comprar o vender, por ejemplo. ¿Vale? No es mecánico. Bueno, pues esto lo tienes que tener bien claro, tiene que ser sencillo, cuanto menos variables mejor, tienes que entenderlo. Si no entiendes algo, muy probablemente cuando deje de funcionar no entiendes por qué deja de funcionar. Segundo, tiene que ser adaptable. Te decía, se tiene que adaptar a ti. Y tercero, tiene que tener unas reglas bien definidas. De hecho, si yo te preguntara cuál es tu sistema y no me lo supieras explicar en 4 frases, pues muy probablemente es que no tengas sistema. Así que si algo no sabemos explicarlo de una forma sencilla, simple, muy probablemente necesitemos estudiarlo más. Un sistema no es menos. Así que, insisto, si no sabemos explicar un sistema, ¿vale? Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, y te decía también, un sistema
es simplemente una parte pequeña de un plan completo de trading. Fíjate que te hablaba antes de otras muchas cosas. Te hablaba antes de la gestión del riesgo, por ejemplo, para que entiendas que esto lo tenemos que tener en cuenta. Aunque tampoco es el objetivo de ese seminario, pero hay que tener también en cuenta protocolos de actuación en caso de que las cosas no funcionen bien. ¿Qué hacer si no me funciona bien en Internet? No tengo un buen día, me quedo sin capital disponible. Bueno, pues esto es también lo que tenemos que tener en cuenta en un plan completo de trading, ¿vale? Así que un sistema, está claro que es importante, si no hay música no hay fiesta, así que sistema con esperanza matemática positiva es importante, pero, como bien decías, veíamos antes, la gestión del riesgo es fundamental. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que si tenemos un sistema con esperanza matemática positiva y no tenemos controlado, por ejemplo, la gestión del riesgo, pues al final acabaré perdiendo dinero. Pero imagínate también que no tengamos incluido, por ejemplo, la gestión del trade del capital disponible y ahora resulta que aplico un sistema en el que voy tan justo de capital que cuando tengo 3 pérdidas seguidas me quedo sin el capital suficiente como para poder ponerlo en marcha. Bueno, pues aquí estoy fallando también. Entonces, como poner una tienda de zapatos simplemente con el dinero suficiente para aguantar 15 días con la tienda abierta si no tengo ventas. Bueno, pues esto es exactamente igual, ¿vale? Así que simplemente que entiendas que el plan de trading abarca un concepto mucho más amplio que simplemente tener un sistema, ¿vale? Bueno, consejo final importante. Tenemos que tener un diario de trading, ¿vale? Me decía Alexander Elder cuando le hice la entrevista para ISPA Trading, la puedes leer, la puedes encontrar en los últimos números en nuestra página web, decía, muéstrame un trader con unos buenos registros, muéstrame un trader con unos buenos registros y te mostraré un buen trader. Muéstrame un trader con unos registros pobres y te mostraré un mal trader. De tal forma que es muy interesante ver cómo, incluso luego también otra entrevista, Rey Barros, que hicimos, el consejo final que me dio fue precisamente este, tener un diario de trading. Claro, Alexander Elder, sabemos un profesión, psicólogo, pues me hablaba de diferentes tipos de diarios, uno de ellos precisamente del estado emocional según iba realizando las operaciones. Al final no es tan importante esto, pero bueno, simplemente, ¿qué tiene que tener un diario de trading? Pues tiene que tener el resultado de las operaciones del día, tiene que tener el motivo por el que hice la operación, si es posible un pantallazo, ¿vale?, del mercado de referencia y, imprescindible, un pantallazo de la operación y que por qué la he realizado. De tal forma que ahora, cuando el mercado cierre, pues ahora podremos estudiar el porqué de las operaciones. Hay tantas cosas que nos perdemos cuando no estamos operando que merece la pena verlo después. Así que insisto, hay tantas cosas que no vemos cuando estamos operando, se nos pone la visión en túnel, que merece la pena verlo después. De hecho, la mayoría de los sistemas que he sacado los he sacado precisamente de mi diario de trading, intentando hacer operaciones con un determinado sistema. He visto que a mi alrededor pasaban tantas cosas que no me había dado cuenta con el mercado abierto, que luego después las he podido aprovechar, ¿vale? Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Gráfico, resultado, el motivo y el mercado de referencia. Bueno, ¿qué hemos visto? La gestión del riesgo. Ya has visto que es fundamental. Si sé dónde entrar, sé dónde salir, pero no sé cuánto voy a perder como máximo, no me sirve de nada la operativa. Acuérdate del experimento con los 40 doctorados universitarios. Se le da un sistema de trading con esperanza matemática positiva, ganarían 60 operaciones después de 100. ¿Y cuántos ganaron dinero después del experimento? Solamente 2 de los 40. El 95% perdió dinero por arriesgar más dinero del debido. Moraleja, sin gestión del riesgo, por muy buen sistema, perderás seguro. Sistemas, visto que ya hemos dado las operaciones que hemos realizado en el día de hoy, operaciones sobre el DAX, ya sabes que con la peculiaridad que yo lo llevo utilizando en el mercado, pero ya sabes que yo te he mostrado la operativa adaptada para que tú la puedas utilizar con CFDs, cualquier marco temporal, en cualquier activo. Ya sabes que está basada en los niveles de FIBO, pero básicamente la máxima es que la mayoría de las rupturas son rupturas en falso y queremos comenzar siempre movimiento, ¿vale? Y consejos finales, te decía también, pues lo importante que es tener un plan completo de trading, sobre todo tener un diario de trading fundamental en la operativa para poder tener éxito. Así que bueno, esto es lo que ha sido el seminario de hoy. De nuevo te doy la bienvenida a nuestra comunidad, a partir de la cual, pues ya sabes, en nuestro grupo secreto de Facebook podemos operar todos los días y por supuesto en la sala. Tienes ahí la portada del libro
que tienes en la ola del mercado, licencia de navegación para traders, la cual pues, es la guía indispensable para poder entender un poco los conceptos que aquí te acabo de explicar, ya sabes, conceptos que te explico por encima y que aquí, ya sabes, con más de 3 horas de vídeo y con más de 200 páginas, pues tienes la explicación completa de toda la metodología y por supuesto también, ya sabes, la revista que edito, para Trading, ahí tendrás consejos todos los días, todos los números para poder operar. Así que de nuevo una vez te doy la bienvenida a nuestra comunidad, a tu comunidad, a The Luis Trading Club.